secretaria para que nos dé la cuenta. Sí, señora presidenta. Tenemos un oficio de la Subsecretaría de Agricultura con información de glosa número 1 del programa 02 de la Ley de Presupuesto del Sector Público del presente año sobre los proyectos de innovación alimentaria financiados con este programa, identificando localización y potenciales beneficiarios de esa innovación. Así también una correspondencia de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos de Chile, mediante la cual solicitan una urgente evaluación del acuerdo entre Soquimich y Codelco para la explotación del salar de Atacama y su impacto en el mercado de fertilizantes, específicamente en el mercado del potasio. Hay también una invitación de la Sociedad Nacional Forestal para participar en la ceremonia de premiación Federico Albert Top, programada para el día martes 27 de mayo del presente año a las 11 horas en la Casa Central del Salón Ignacio Domeyko de la Universidad de Chile. En dicha instancia, los galardonados son doña Carmen Luz de la Maza, don Juan Enrique Slater y don José Manuel Contreras. Y así también llegó una minuta de Chile Huevos con que hace entrega el listado que sistematiza los principales sistemas de certificación actualmente disponibles para la producción de huevos provenientes de gallinas libres. Sí. ¿Eso lo van a enviar ustedes? Sí. Está ahí fotocopiado debajo de la cuenta. Estábamos preguntando hoy día en la mañana si habían enviado, porque es muy importante para el análisis Eso. que vamos a hacer hoy día, y que es un listado bastante grande de certificadores, ¿no? Y de formas, además, de certificar. Bueno, en relación a la Asociación Gremial de Agricultores Unidos, enviemos este oficio al ministro y a la subsecretaria con copia a ODEPA, que yo creo que tiene que hacer el análisis del impacto de los fertilizantes, ¿no? Fundamentalmente en el mercado de potasio, para que podamos responder a la organización. Y vamos a ver entre los senadores y senadoras quién puede asistir, o enviamos la excusa a la Sociedad Nacional Forestal, AG. Bueno, decir que en relación al proyecto que estamos revisando, ¿no?, de la certificación de huevos de gallinas libres, se ha llegado a un acuerdo bastante amplio con los asesores y asesoras, ¿no? Entonces yo creo que vamos avanzando bastante bien. Esta es la audiencia, yo diría, falta una, no sé si el Ministerio de Salud ha enviado a alguna persona o las excusas, yo estuve en conversación con ellos. Iba a venir la jefa de la edición política, la señora Carmina Silva, pero no. Ya, vamos a ver si llega, y si no, que nos envíe un informe, porque ya sabemos ya, ¿no?, que el Ministerio de Salud hace su trazabilidad y tiene ellos en el Código Sanitario, etcétera, pero era importante que lo diera por escrito, dado además que la indicación original traía ese factor de análisis. Bueno, si les parece, saludar. Muy bien. Vamos a saludar en forma muy especial, ¿no es cierto?, a la señora María Ignacia Fernández, que hoy día no viene como subsecretaria, sino como ministra subrogante, así que bienvenida. Al jefe del Servicio Agrícola y Ganadero, subrogante también, ¿no?, de la Gestión Técnica y División de Control de Fronteras, señor Óscar Camacho. A la jefe de la División Jurídica, señora Andrea Collado. Y a la jefe de la División Pecuaria, señor Carlos Orellana, don Hugo Araya, de la jefe de Sanidad Animal. Y muy bienvenido al director nacional del INDAP, señor Santiago Rojas, y esperamos quizás que pueda llegar, ¿no?, la persona encargada de la División de Políticas Públicas, Saludable y Promoción del Ministerio de Salud, la señora Camila Silva. Ya, y senador Sangüesa, bienvenido, que reemplaza al senador Durana en el día de hoy. Vamos a continuar entonces con el análisis de esta moción parlamentaria. Ofrecemos la palabra en primer lugar a la ministra subrogante, señora María Ignacia Fernández. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a los senadores y senadoras que nos acompañan. Bueno, nosotros compartimos el objetivo del proyecto de ley. Sin duda, respaldar a las y los productores que quieren certificar sus productos, para nosotros un objetivo súper valorable. Hemos estado trabajando en conjunto con SAG e INDAP, que van a comentar con más detalles algunas posiciones importantes que yo quisiera adelantar para ir mejorando el proyecto.
Lo primero es que la importancia de precisar el concepto de gallina libre para establecer el ámbito de aplicación del proyecto, porque no existe una definición al respecto. Gallina feliz es una marca comercial, entonces tendríamos que referirnos a gallina libre, pero hacer alguna definición más precisa. En virtud de su contenido, el proyecto debiese ser nombrado, creemos, como un proyecto de certificación y etiquetado de huevos de gallinas libres de jaula, más que un proyecto de ley de trazabilidad. El SAC se va a referir con más detalle a esto, pero es importante señalar que la certificación y el etiquetado va a dar más garantías a que los huevos denominados como de gallina libre de jaula provengan efectivamente de sistemas de este tipo de producción, y eso creemos que debiese ser el foco fundamental. No innovar en el uso de tratamientos veterinarios y en los temas de alimentación de gallinas productoras de huevo, toda vez que esto ya se encuentra regulado. Un tema que para nosotros es fundamental y que seguramente el director Rojas, INDAP, lo comentará con más detalles, buscar la manera de apoyar a los micro y pequeños productores al ser el sector sin certificación actualmente, y viendo que eventualmente el proyecto podría implicarles costos en el proceso de producción a los productores de menor escala. Para evitar eso, creemos que la certificación debiese ser un proceso voluntario, de manera tal de no dejar fuera a aquellos productores que o no quieran o no estén en condiciones de generar esta diferenciación y no afectar, como decíamos, al circuito de comercialización de los pequeños comercios. Proponemos que la forma de certificación sea, como se ha hecho en otros rubros, en otros productos, por ejemplo, los orgánicos, a través de certificados privados que sean acreditados por el SAC, más que certificación directa a través del SAC. Y finalmente, en lo referido a etiquetado, sería conveniente estandarizar dicho etiquetado con las experiencias de otros productos ya regulados, de manera tal de facilitar la lectura de parte de los consumidores, en el fondo acogiendo formas de etiquetado que ya son públicas, conocidas y que, como decíamos, facilitan la interpretación y el análisis de parte de los consumidores. Estos son los puntos generales que hemos estado trabajando y, bueno, aquí con más detalles podrán referirse los respectivos directores de los servicios. Muy bien, muchas gracias, ministra. Le ofrecemos la palabra entonces al Servicio Agrícola y Ganadero. Don Óscar, sí, como director subrogante, ¿no? Sí, buenas tardes, senadora. Por su intermedio, saludar al resto de los senadores presentes. Bueno, efectivamente suscribimos todos los aspectos que ha señalado la ministra. Respecto de esto, por supuesto, legislar y regular siempre está una materia, sobre todo en este ámbito, es positivo. Y hemos querido tener una presentación un poco con un análisis un poco más exhaustivo de cada uno de los elementos que estén involucrados. Coincidimos en que esta acreditación debería ser a través de entidades privadas, ¿no es cierto?, como en otros rubros, la ley de carne, etcétera. Voluntario, por supuesto. Y también tener cuidado, un análisis que se haga en la discusión de este proyecto de ley, que tiene que ver con el efecto que tiene que ver el costo de la certificación para algunos estratos que pueda ser complejo, incluso en aquellos entidades o productores de mayor tamaño, porque hoy día no podemos dejar de recordar que el precio del huevo hoy día... no obstante el precio que tenemos hoy día, tenemos ingresos ilegales en el norte, tenemos mucho huevo clandestino. Entonces, claro, en la medida que cualquier costo adicional puede hacer que la competitividad respecto a este huevo clandestino pueda incrementarse. Entonces, es un elemento que hay que analizar con cuidado al momento de establecer la forma en que se regularía esta situación. Le doy la palabra a mi colega, a don Carlos Orellana, el jefe de la División Pecuaria, que hemos preparado una presentación que aborda la mayor parte de los aspectos que hemos Muy bien, don Carlos tiene la palabra. Sí, ¿podemos? ¿Tenemos cómo? ¿No? ¿Sí? Tenemos que esperar un ratito. ¿Ya? ¿Sí? ¿O la puedes pasar tú? Ah, ya, ya. Es que lo informático allá en Valparaíso es mucho más rápido, ¿no? Está toda la logística allá, aquí es más complejo. ¿Ah? Pero ¿podemos arreglarlo o comenzamos así? ¿Ah?
¿Sí? Sí. Si no lo inventamos y pasamos un papelógrafo, ¿trajeron? ¿Ah? El papelógrafo que era inevitable en el campo. ¿Ah? Ahí estamos, ya, perfecto. La palabra a don Carlos. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero ya lo dijo nuestra ministra y nuestro director subrogante. Valoramos mucho la iniciativa de legislar al respecto. Y para entrar en materia, lo primero, poniéndonos a tono, es ¿qué es lo que es primero? El huevo y la gallina. Ya, yo creo que eso es re importante porque es donde además vamos a poner el foco. Yo pido silencio, por favor, porque nos cuesta escuchar. Aquí no hay un muy buen audio. Acústica. Y necesitamos entender muy bien lo que nos va a plantear don Carlos. Sí, y bueno, y una de las cosas que conversábamos es dónde poner el foco del proyecto, si efectivamente en el huevo como el producto de la gallina, lo voy a decir así, o las gallinas bajo el concepto de libre o la felicidad que estaba puesto por ahí. Se quedó pegado. No avanza, ¿así? No avanza. Ahí sí. Bueno, es una lámina bastante coloquial respecto al concepto porque es complejo. Es complejo definir qué entendemos por una gallina feliz. Ya, si una gallina libre es feliz, si una gallina que está estabulada está feliz. La siguiente, por favor. Ya, entonces, lo primero, nosotros hicimos un análisis sobre la normativa que hoy día el SAC tiene o podría estar relacionada en la materia. Y lo primero es definir que todo productor que tenga animales en Chile tiene que estar inscrito en el registro oficial de predios mediante el ROP. Materia que en los últimos 2 años hemos visto bastante más pronunciada, particularmente por el tema de influenza aviar. Por lo tanto, eso ya da una trazabilidad respecto a la producción agropecuaria. En segundo lugar, los predios deben ser parte del programa de vigilancia y control de enfermedades que nosotros tenemos, que va a variar según el estrato definido por escenarios de riesgo. Tercero, lo que está presente en Chile, que es la necesidad de que se haga una denuncia obligatoria en determinadas enfermedades, o cualquier médico veterinario lo sabe al respecto. Algo que es digno de destacar, a partir de la situación de influenza aviar, en esta gestión implementamos un sistema de bioseguridad que nos pone bastante sobre el promedio de muchos países y que hay que destacarlo también, está articulado con la situación de que hoy día tenemos un seguro estatal, que esto era diferente a lo que teníamos antes. Es un seguro estatal mediado por Agroseguro, una póliza innominada, y que permite que los productores bajo determinada cantidad de animales puedan acceder al seguro. ¿Ya? Y las materias de bienestar animal que están normadas en el decreto 29, que habla particularmente de producción. Ahí está la base legal que uno podría decir que es lo que tenemos hoy día. ¿Ya? Y particularmente el decreto 29 no aborda particularmente situaciones por especie, sino que son situaciones globales. La siguiente, por favor. Si es que quiere pasar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice hoy día el decreto 29? Habla de las normas que tienen de protección los animales domésticos y la fauna silvestre, en términos generales, en todas las categorías de animales que provean de carne, pieles
y plumas. Entonces, por las plumas ya algo aplica a la especie que estamos comentando. Y habla de los productos destinados a la producción industrial y sus productos, o sea, lo acota a la producción industrial, le coloca un apellido. Y que se mantengan en confinamiento los locales comerciales establecidos para su compraventa, circos, parques zoológicos y lugares de exhibición de los animales. Y define como producción industrial pecuaria de animales y sus productos aquella que se realiza con fines comerciales en los cuales los animales se encuentran confinados durante una o varias etapas de su sistema productivo. ¿Qué es lo que decreta entonces este decreto 29 en términos generales o qué es lo que persigue? Evitar el sufrimiento innecesario de los animales, que tengan condiciones básicas como provisión de agua, alimento en una cantidad y calidad suficiente y que estén resguardadas. Dispone que deben existir manuales o protocolos de actuación y dispone que debe haber una infraestructura que no provoque lesiones. Por lo tanto, es una situación bastante general. Ya cuando entramos en los sistemas productivos, creo que esta parte es bien importante. ¿Qué es lo que tenemos hoy día como sistemas productivos? Tenemos lo que es conocido como la jaula convencional, gallinas que están en jaula. Las jaulas enriquecidas, que son aquellas jaulas que permiten más de una ave por jaula, digamos, y que tienen mayor espacio. Estamos hablando de, en general, 8 aves por jaula. La producción libre de jaulas, o que en algunos documentos se habla como free range, ya, y que ahí considera la salida a pastoreo o con salida a pastoreo. O sea, de las free range se habla en dos espacios. Las que pueden salir, estamos hablando que el free range es un sistema productivo de galpón en que las aves no están en jaula, sino que están a piso. Y dentro de piso, para decirlo así, están las que se les permite salir, vamos a decir así como al jardín, salir un poquito, y aquellas que no pueden salir, ¿ya? Y las que pueden salir, esa salida puede ser permanente o temporal. Y por otro lado, la última opción es lo que nosotros llamamos gallina de libre pastoreo. ¿Cuál es la situación actual respecto al tema de trazabilidad en concreto? En los huevos no existe un sistema oficial de trazabilidad de los huevos como tal. La normativa de inocuidad y seguridad alimentaria en el país es regulado por el Ministerio de Salud. Y el SAC mantiene bajo control condiciones de los huevos fértiles que se importan y los de consumo. Hay que considerar que nosotros importamos de esas dos categorías. Importamos huevos fértiles para reproducción y huevos de consumo. Y eso básicamente para evitar el ingreso de enfermedades animales, que es nuestro rol. En aquellos casos que los países tienen un sistema de trazabilidad de huevos, efectivamente han optado por un marcaje del huevo en su cáscara y si ustedes se fijan ahí, la fotito es bastante pequeñita, pero ahí hay una marca en rojo donde hay sistemas de trazabilidad y aquí uno en el país pues, ha visto que determinados productores marcan sus huevos. ¿Qué es lo que existe al respecto en el día de hoy? Actualmente existen certificaciones de índole privada que son realizadas tanto por empresas nacionales o internacionales que certifican el bienestar del animal de una determinada empresa, como está puesto ahí, utilizando para el proceso sus propios estándares, lo que hace que no sean comparables entre sí. Vale decir, yo tengo un sello y yo defino en ese sello cuáles son esas características. Por lo tanto, no hay una definición del sello estandarizada, por llamarla de alguna manera. En la foto que está a la derecha es una certificación real, digamos, y esa producción corresponde a huevos nacionales. ¿Ya? Nuestra ministra subrogante ya dio lineamientos. Nuestra propuesta, lo que nosotros consideramos que debiera ser un camino para avanzar en esta línea, es que haya una certificación voluntaria del sistema de producción a través de una entidad certificadora privada que se basa en estándares internacionales de bienestar animal. Factores que debieran considerarse, que cualquier certificación lleva como condición de prerequisito la implementación de manuales, procedimientos, condiciones estructurales, asesoría técnica veterinaria.
lo cual, tal como dijo nuestro director, ya conlleva eventualmente, y más que eventualmente, seguramente, costos asociados. Hay un costo de la certificación por el organismo privado y habría que evaluar eventualmente si la implementación de este sistema de trazabilidad debiera ser en los huevos propiamente tal, en cada uno de los huevos, o en los empaques. ¿Ya? Va a depender de, por homologarlo a algún sistema. Hoy día nosotros tenemos en algunas especies certificación, trazabilidad individual, lo que nos permite llegar al animal, o trazabilidad por lote, por lo tanto nosotros identificamos el lote de faena, por ejemplo, los cerdos. ¿Ya? Eso brevemente es lo que nosotros queríamos comentar y poder conversar en esta sesión. Gracias, Presidenta. Vamos a escuchar también al director nacional del INDAP y después la ronda de preguntas. Yo tengo hartas consultas. Me quedaron más preguntas que... Director, tiene la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Manifestar que, bueno, primero que bueno que se esté discutiendo esos temas que son tan importantes, porque se mezcla un poco los temas económicos, sociales y ambientales también de los sistemas productivos. La ministra subrogante manifestó la que es la postura del Ministerio. Nosotros comentamos, obviamente, somos parte de eso. Apuntamos a una certificación que sea voluntaria, porque en los sistemas que vemos productivos de la agricultura familiar campesina indígena del país, la mayor parte son microproductores que en general apuntan al autoconsumo y hay un porcentaje menor que está orientado a escalas un poco más comerciales, generalmente muy locales, de los mercados campesinos, y unos pocos productores, muy pocos, están articulados comercialmente con otros sistemas de comercialización más inclusiva, con alianzas productivas con empresas un poco más grandes, pero la verdad es que son muy pocos. Por lo mismo, eso sí, como INDAP podemos seguir avanzando en lo que hemos estado haciendo junto al SAC de prestar asesoría técnica para que los productores puedan contar con sistemas productivos, obviamente, que sean bioseguros, sobre todo en los contextos de influenza aviar. Así que yo creo que esto, desde los pequeños productores, tendría que ser algo totalmente voluntario, pero que quienes quieran ir adhiriendo a esto puedan hacerlo, sobre todo quienes se encuentran en la escala más comercial y obviamente que habría que ver el tema de los recursos un poco para fortalecer esto en la medida en que queramos ir avanzando. Gracias, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, director. Ofrezco la palabra, senadora Aravena. Vamos a ir acumulando preguntas. Sí. Primero, darle las gracias por el interés en este tema. Yo quedé igual con hartas consultas. Y yo creo que, o sea, nosotros no nos hemos dado un tiempo tan excesivo para analizar este proyecto y concuerdo con muchos de los aspectos que ustedes plantearon, principalmente relacionados con la elaboración del proyecto, en el sentido de que habría que, obviamente, definir lo que es una gallina libre, más que feliz, que ya entiendo está registrado el nombre. Habría también que ver el tema de la voluntariedad. Por otro lado, no innovar en los procesos sanitarios que ya están resueltos. Y el proyecto, en el fondo, tiene un rol más de certificación y de etiquetado o sea, no podemos ser tan ambiciosos. Con eso ya es suficiente. Y en el sentido de la voluntariedad, si esto lo dejamos así, no habría ninguna diferencia con lo que hay, en mi humilde opinión. Porque las personas que hoy día tienen volúmenes más grandes, que se certifican con empresas internacionales, las que tienen la posibilidad de hacerlo lo hacen, ¿cierto? Eso lo hemos conversado. Tenemos acá un cuadro de las distintas empresas que hoy día están certificando. Por lo tanto, si efectivamente es voluntario y si efectivamente lo pueden hacer los que pueden, no tendría ni un sentido que hagamos la ley, porque de alguna manera al consumidor se le informa y no sé quién regula, ahí entro en un tema que quiero preguntar, si hoy día hay algún organismo que esté regulando el etiquetado, porque yo podría decir que la gallina es feliz y libre en una etiqueta y no es ni libre ni feliz porque en estricto rigor no estoy adscrita a ni una certificación, porque nadie me lo impide. Yo podría decir que además, no sé, es la gallina no sé qué, da lo mismo. Entonces, ya tendríamos que entrar a otro tema que después ustedes como SAC me podrían responder, pero y si eso no es así, yo creo que podríamos no perder más tiempo y simplemente no hacer este proyecto, porque hoy día la opción de adscribirse a una norma internacional que en el fondo me certifique ya existe.
y por lo tanto dejaríamos a todos los pequeños productores sin la posibilidad, porque en estricto rigor esto tiene un costo y no es menor. Un costo no solamente de pagar el proceso de certificación, sino también adscribir a ciertas normas que que implica poder dar cumplimiento al proceso que permite que uno tenga la certificación, que tiene inversión y procedimientos y normas y varias cosas. En ese contexto, yo le preguntaría al director de INDAP, en mi calidad de agrónomo y habiendo conocido muy en detalle, yo diría que también coincido con él que hace 10 años la gran mayoría de la producción de pequeña agricultura era de subsistencia y lo sigue siendo, pero dado el valor del huevo de los últimos 2 años, se ha transformado en un producto que está generando ingresos a la familia y por lo tanto ha ido aumentando la producción y hay cierto grado de inversión, incluso en los pequeños proyectos del Estado para comprar gallinas, que en el caso de mi región, la región de la Araucanía, gallinas que soportan ciertas condiciones de frío y ya la gente sabe lo que es un temporizador para aumentar las horas de luz, se compran muchas jaulas de producciones industriales de la zona central y se lleva allá, se le pegan una mononadita y sirven igual. O se trabaja con estovulación, que es como mediodía, después libre, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría saber si el INDAP tiene, porque yo hace muchos años que no estoy en ese terreno, alguna estadística que uno consideraría lógica para los PRODESAL y los PDTI, en donde el registro de familia indique cuánto es la cantidad de huevos, de gallinas que tienen, cuánto el porcentaje es de autoconsumo y cuánto el excedente. Hoy día hay una estimación al menos a nivel nacional de cuánto es el excedente que entra al mercado. Si no lo hay, sería súper importante hacerlo, porque esa cuestión es básica. O sea, nosotros hoy día tenemos en el mercado, y es cosa de ir a cualquier feria en Chile, por lo menos en mi región, las 32 comunas tienen ferias. Y uno de los productos más relevantes son los huevos, como el queso, pero no, yo diría que el huevo es transversal. No hay ni una comuna porque la leche ya tiene otras características que son más complejas y mayor inversión. Entonces, esa es la primera pregunta. Si INDAP tiene hoy día una estadística que permita decir cuánto es el volumen de huevo que hoy día se está produciendo como excedente y eso lo podemos traducir a dinero. Y en ese contexto, sí es importante, en mi opinión, que el consumidor, cuando compra un huevo que tiene un valor muchísimo más alto que el otro, sepa qué está comprando, si al final este proyecto se hizo para eso. Porque antiguamente vendíamos leche en un carrito con un caballo y la leche no era pasteurizada y todo. Sabíamos lo que estábamos comprando. Hoy día si esa leche la queremos comprar, bueno, la tendremos que hervir, no sé qué, pero el consumidor sabe lo que está comprando. Todo lo que vende en supermercado y que está envasado tiene características que el SAC y el Código Alimentario nos ha dicho que tiene que cumplir. Pero el caso del huevo, que es una proteína de bajo costo comparada con la carne, es de alto consumo en la población chilena y tiene un margen de utilidad que no es menor hoy día con los precios que tiene el producto. Entonces, yo encuentro interesante la discusión, porque quizá hay cosas que no estamos haciendo y sobre todo, esto no va, o sea, si nosotros lo dejamos como está, lo dejamos voluntario, la persona que tiene la plata paga la certificación privada, y todo sigue igual nomás. No tendría sentido que sigamos avanzando en el proyecto, en mi opinión. Eso es solamente. Senador Sangüesa. Gracias, Presidenta. Sí, en la misma línea que plantea la senadora Aravena, saludar a la subsecretaria y todo el equipo que hay del Ministerio de Agricultura. Y sí, cuando yo hablo de algo voluntario, es como que queda ahí en el aire. En el fondo es aquellos que tengan, y se ve la diferencia que va a haber entre los grandes productores y los pequeños productores, donde vamos a tener ahí un inconveniente porque efectivamente los costos de hacer una certificación van a tener una incidencia directa en el precio del producto, y en la medida que yo tengo mayor volumen, obviamente que ese costo va a ser muy marginal, versus aquellos que tienen una producción más baja, donde ese costo va a ser significativo. Entonces, ya ahí vamos a tener tendríamos una problemática en establecer la voluntariedad. Pero a mí lo que más me preocupa que eso en específico es
Si yo lo dejo voluntario, ¿cuál va a ser el estándar? Eso no lo escuché de parte del Ministerio. Porque supongo que esa certificación va a haber cierto tipo de empresas con ciertas características que cumplan cierta normativa, y eso hay que establecerlo vía reglamento, de manera de poder también entregarle certeza a la ciudadanía de que cuando algo diga que está certificado, cumple un estándar, y no pase eso que yo le pongo certificación de cualquier institución que no esté acreditada y por lo tanto doy una falsa sensación de seguridad a ese consumidor final. Entonces creo que es súper relevante ver cómo lo tiene pensado el Ministerio, de que en caso de que se apruebe este proyecto, se avance en tener una certificación, cuál va a ser el estándar de esa certificación, y si se conocen algunos valores de cuánto vale efectivamente una certificación, porque si son valores marginales tal vez estamos hablando, no tenemos para qué profundizar tanto. Senadora Carvajal. Gracias, Presidenta. Saludar a los colegas, a usted y, por cierto, a los invitados. Saludar a la ministra subrogante, al director nacional del INDAP y también al SAC que ha estado aquí representado. Yo no era parte de la Comisión de Agricultura el año pasado, pero sí fui parte y presidenta de la Comisión de Economía del Senado. Y en ese contexto, si me permite, Presidenta, un poquito el relato, tuvimos una sesión especial a propósito del huevo y la necesidad y sobre todo lo que está ocurriendo con la gripe aviar y el contexto mundial que impactó profundamente en el bolsillo y, por supuesto, en la alimentación de los chilenos y del mundo. Sin ir más lejos, yo estuve hace un par de meses en Estados Unidos y se mencionaba allí que el segundo producto más traficado luego de la droga eran los huevos. Y hoy día es cosa de ver el alza que tiene ese mercado, y lo que está ocurriendo en Chile es derivación de aquello, la falta de huevos y la producción a propósito de lo que está ocurriendo. Entonces creo que más allá de este proyecto, que yo valoro y que me encanta haber escuchado a una de las protagonistas impulsoras del proyecto que está aquí al lado mío, que es la senadora Carmen Gloria Aravena, en que ella nos menciona y dice, el contexto no tiene que ver solo con el territorio en donde está la crianza de la gallina, sino que tiene que ver con un aspecto más amplio. Y ahí me quiero detener. Primero, en saber por parte de usted, referente del Ejecutivo, ¿cuál es la producción interna que tenemos versus la producción de importación de huevo? La diferencia entre los huevos hoy día producto como tal y el huevo que hoy día se consume básicamente a nivel de huevo en polvo. Creo que el capítulo huevo para mí y como senadora creo que es mucho más que este proyecto. Y yo creo que valdría la pena, y ahí me va la segunda pregunta, es saber qué está pasando con el mercado interno. Sin ir más lejos, yo represento a Ñuble, nosotros tenemos creo que la tercera producción más grande de huevos a nivel nacional, y me interesa que esto sea también escuchado y contenido más tarde en una política pública de fomento, sobre todo en la región de Ñuble, como lo he hecho en sesiones anteriores a propósito de la longaniza, porque somos una región que está muy debilitada, tenemos cifras negativas en el tema del empleo, qué decir en materia económica, ingresos, sobre todo en materia de ruralidad. Entonces, echo de menos, más allá de la anécdota, de lo que ha ocurrido con la película, o sea, no quiero desverle a un director de película que pongamos el tema de un embutido tan relevante para el país y para nuestra región de Ñuble, como son las longanizas, traducido en un solo Twitter del ministro de Agricultura diciendo yo compro la longaniza en Chillán. A mí no me sirve eso. A la gente de Ñuble no le sirve eso. Lo que queremos es que de verdad haya un fomento, sobre todo si hoy día estoy diciendo con propiedad que creo que somos la tercera región que más produce huevos. Entonces me pregunto, tercera pregunta, y les digo a ustedes qué están pensando en esta materia. ¿Qué está pensando el INDAP? ¿Qué está pensando el Ministerio de Agricultura?
Y yo quisiera, dicho sea de paso, que estos productos de estrella que a nosotros nos sirven estén a lo mejor expuestos en Osaka o haya llevado, ojalá, el presidente un kilo de longaniza y que hoy día hablemos de la longaniza chillán más allá de lo que significa una importante película que ha puesto este tema también sobre la mesa. Y me interesa porque creo que el huevo es súper relevante. O sea, si hay un alimento que era antes de alto alcance para las familias más vulnerables, era el huevo. Teniendo el huevo, teniendo la harina, la gente se sentía que con eso, obviamente, estaba como cubierta su dieta diaria. Qué decir de la harina tostada y otros que también son parte de nuestra realidad, del poroto, el quintal de harina, los huevos de la gallina, ahí. Entonces, creo que es súper relevante para nosotros. Y las papas, ¿cierto? O sea, ya estamos, decía, y la manteca, luego de la muerte de chancho, etcétera, para el año, porque los huevos se freían con manteca. Entonces, quiero escuchar hoy día, teniendo súper conciencia que es interesantísimo saber cómo hoy día a lo mejor se fomenta a través de un proyecto y un programa nacional la certificación de los huevos, porque como dicen aquí nuestros colegas, no podemos imponerle a una vecina, a un agricultor que vende que a veces, mire, yo compré hace no voy a decir la fecha para no equivocarme, a un productor en la feria de Bulnes un día sábado y me decía que no me podía dar la bandeja de cartón porque él no tenía para comprar bandejas. Entonces ojalá me los llevara en la bolsita. Esa es la realidad. Entonces mi pregunta de fondo es, si vamos a tener una ley que me parece fantástico, ojalá, porque hoy día también la gente dice el huevo de campo, y uno sabe si realmente es de campo, no, pero ya pongámosle este elemento adicional que es un huevo de gallina feliz, entendiendo que más allá del territorio es que la gallina está libre y que se alimenta bien, ojalá, etcétera. Pero ¿hay alguna propuesta de certificación nacional, de subsidio, de certificación a todos los niveles para poder salir al mercado con una competencia legítima y no solo a las grandes empresas que pueden exhibir carteles bonitos, numerosos en los supermercados, que esté en la feria y que permita hoy día decir que nuestros agricultores que están suscritos al INDAP, que están a lo mejor en un programa nacional de fomento al huevo, existe o no, y si eso está disponible el Ministerio de Agricultura para tomarlo y recogerlo. Segundo, si hay una política a nivel, insisto, de pequeños campesinos que estén hoy día en un programa sobre cómo fomentamos el consumo y el buen trato de gallina y producción de gallina a esa escala para tener huevos de calidad, ojalá en todas las mesas. Y tercero, la canasta familiar. O sea, ¿cómo están mirando ustedes el alza tremenda? Porque si antes una bandeja costaba 2.700, hoy día ya va en 5.000. ¿Cómo están mirando, digamos, el tema de la comercialización y la importación de los huevos nacionales para tener un acceso a lo mejor preferente al mercado nacional y ese fomento para que llegue a las familias? Ahí me quedo. Gracias, Presidenta. Perdón la extensión. Muchas gracias, senadora Carvajal. Senadora Aravena. Un minuto, solamente porque me quedó algo en el tintero para cerrar. Voy a ser bien franca porque este tema es muy interesante, pero genera un desafío intelectual e institucional. Dadas las condiciones que hoy día tenemos en donde existe la certificación internacional, uno también podría haberse preguntado, y era lo que yo esperaba, para ser bien franca, era que hubiera habido una propuesta en donde el Ministerio de Agricultura diga, bueno, pero nosotros tenemos diferentes tipos de producción. Una que es industrial, que ya tiene su propia certificación, pero tenemos esto que podríamos haber creado 2 o 3 categorías, ¿cierto?, de esta producción más local, más pequeña, de subsistencia, pero también que se venden excedentes, y dentro de ese tipo de crianza sacar 2 o 3 categorías y de una u otra manera proponerle algo al país que hoy día no se está proponiendo. Entiendo que siempre es poca la gente, entiendo que son pocos los recursos, pero esto es un esfuerzo un poquito más como de sentarse a trabajar en algo que tampoco vamos a inventar la rueda. Yo creo que hay muchas de estas definiciones que están en diferentes países. Por ejemplo, Francia, que tiene un trabajo de agricultura de pequeña escala, más que industrial, y que tiene, hasta el año pasado, más de 400 certificaciones de cualquier tipo, desde origen, de formas de producir, o sea, tampoco es una cosa tan terrorífica, ¿no? Entonces creo que nos falta un poco atrevernos a hacer cosas diferentes para agregarle valor a quien hace un esfuerzo por criar ese huevo
producir ese huevo de campo que hoy día no tiene, excepto que tú tengas ahí la buena onda con el caballero, pero en general compite igual que el otro que está producido en jaula, porque efectivamente no hay nada que diga que él produce de esa manera. Si hoy día yo tengo como ingeniero agrónomo veterinario 10 familias o 100 familias a cargo y hay un protocolo básico que se hace en conjunto con INDAP y el SAC, si esa persona, si esa señora Juanita cumple con ese protocolo, que es una cosa sencilla, vinculada a la escala donde produce y además sanitariamente, que es muy bueno, está con cierta vinculación con el SAC, lo que nos permite poder controlar, porque las enfermedades no eligen dónde llegan, bienvenido sea, estamos avanzando. No se requiere que venga alguien especial y contratar una montonera de gente para hacer lo que yo podía hacer con una pauta en donde voy evaluando y si a la señora Juanita le falta el punto 5, decirle, mira, haga tal cosa, no sé qué, pongo una mallita para que no entren los pájaros por la coccidiosis. O sea, hay formas. Entonces yo no veo que haya disponibilidad de hacer algo diferente más que decir lo que ustedes nos dijeron, que yo no quiero ser pesada, pero es lo mismo que ya existe. No hay ni una diferencia. Mejor nos vamos para la casa y seguimos con otro proyecto. Pero yo pensaba, como una inquietud profesional, que aquí iba a haber una propuesta distinta. No la hay. Yo no soy ejecutivo, soy legislativo, así que si a mí me invitaran a ayudar en esto, feliz, compartiría el trabajo, pero no podemos. Bien, vamos a hacer las rondas, ¿no? Miren, yo primero es el foco, ¿no? El foco de la ley. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Y el objetivo de la ley tiene que ver cómo le entregamos garantías, ¿no es cierto?, a los consumidores, de qué es lo que están comprando. Eso, porque ya la trazabilidad entendemos que ahí está el Ministerio del Ministerio de Agricultura a través del SAC, como está el Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, cuando nos plantean, miren, aquí hay certificación. A mí me hubiese gustado saber qué tipo de certificación es, ¿ah? Y cuáles son las garantías que entregan, porque uno se pregunta, o yo me pregunto, uno dice, ¿la certificación es pensando en libre pastoreo? ¿La certificación es libre de jaula, free range, con salida de pastoreo permanente o temporal? O sea, lo que estoy diciendo es, de esa certificación que uno tiene, y a mí me muestran la caja, que fue muy interesante, ¿no? La caja. Esa caja, ¿qué me dice? ¿Qué tipo de certificación hay detrás? ¿Cómo la clasifico? ¿Cuáles son los factores que inciden en esa certificación? No sé si me explico. Entonces, cuando nosotros queremos certificar, un poco cuando colocábamos la bandera, ¿se acuerdan de la leche? La única cosa que decíamos, esta leche es chilena, ¿no es cierto?, y no está reconstituida. Eso era, que es muy simple. Acá quizás es más complejo porque hay una diversidad en los sistemas de crianza, ¿ya? Pero si yo voy a comprar una caja que me cuesta el doble que la normal, a mí me gustaría decir, mira, ¿sabes qué? Esta certificación quiere decir que es libre pastoreo. O esta certificación es libre jaula, pero es salida a pastoreo temporal. No sé. Y yo creo que lo que nosotros echamos un poco de menos es que nos hubiesen entregado, aparte de lo que nos entregaron, que es bien interesante, que nos permite reflexionar, ¿no?, que nos hubiesen dicho los sistemas de certificación y cuáles son las características de eso. ¿Ya? Eso es una cosa. Pero además, porque nosotros pedimos en la sesión pasada, aquí mismo, al Ejecutivo, que nos dijeran cuáles deberían ser las características de esa certificación. ¿Ya? Uno es lo que hay hoy día, cuáles son las características, cómo lo segrego, y lo segundo es decir, mira, esto debería ser lo básico que deberíamos tener para certificar, ¿no? Nosotros coincidimos con usted en la voluntariedad, coincidimos con usted en toda esa cosa que para nosotros también, y porque esa certificación o esa característica de certificación nos va a permitir también la conceptualización de qué es lo que significa ese huevo de gallina libre, ¿ya? O huevo de gallina libre. Espérate, para terminar con él. Y en el INDAP, yo creo que
que lo que estamos haciendo hoy día en producción de huevos es espectacular. Es espectacular, porque además se focaliza mucho en mujeres, ¿no? En mujeres. Y la posibilidad de trabajar en esto y tener, ¿no es cierto?, la compatibilidad de tener el trabajo familiar y todo con esto. Pero nosotros necesitamos cuantificar, director. Necesitamos cuantificar, que ya deberían estar las cifras listas, ¿no? Deberíamos nosotros tener la cuantificación de cuántas personas tenemos, qué sistemas productivos, ¿no es cierto?, en base al sistema de crianza que nos entregó el SAC. Deberíamos tener cuánta inversión estamos realizando. O sea, deberíamos tener un mapa completo de y cuándo se hace sustentable una producción de este tipo. ¿Ya? Una producción de este tipo. Y yo diría también, director, por su intermedio, presidenta, es si tenemos la capacidad de certificar. O sea, yo creo que hoy día el SAC tiene lo suyo, ¿no es cierto?, pero la producción a gran escala, pero nosotros deberíamos certificar. Y esa certificación en el INDAP debería ser costo cero. Pero nosotros deberíamos tener las características que nos entregue el SAC para esa certificación. Entonces, manos campesinas, sello campesino y manos campesinas son una forma de certificación. Entonces, ese mismo nosotros deberíamos replicar para donde se esté. Estoy pensando, por ejemplo, en las almacenes que tenemos aquí en la región metropolitana. Y que son muy importantes para la venta. Deberíamos tener ahí la certificación de esto. A costo cero, estoy pensando en los Prodesal, estoy pensando en todo eso. Entonces, a ver si podemos entrar, porque hoy día, efectivamente, nosotros creíamos, se los pedimos así en su minuto al Ejecutivo, que no iban a decir sí, certificación, 1, 2, 3, 4, 5, sistemas productivos, o sea, que nos hubiesen organizado un poco más la tortilla de huevo, digamos, ¿no? Eso, huevo revuelto, huevo a la copa. Además, mire, fue tan claro el profesor Kovrich, la vez anterior, muy bueno. Y yo creo que ese es un poco el sentido. ¿Cómo transparentamos esto, dado que puede ser un tremendo negocio para la agricultura familiar campesina? Eso, sí. Claro. Senadora Carvajal. Sí, solo 30 segundos, presidenta. Usted ha dado en el clavo. O sea, cuando hay una oportunidad tan relevante para el mundo campesino en general, no podemos sentirnos en el Ejecutivo. Yo soy parte del gobierno, suscribo a él. Perdone la expresión, pero tomando palco. O sea, yo creo que cuando uno define un proyecto de ley, tiene que ir inmediatamente a mirar a dónde voy a llegar con una oportunidad también para aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo a niveles, ¿para qué vamos a hablar de comercialización? Pero a niveles más grandes. Porque nos sirve mucho que nosotros tengamos una ley con requisitos en donde veamos solo la certificación puesta en los grandes productores. Porque los pequeños son los que necesitan más de nuestra ayuda y es allí donde llega el INDAP. Yo encuentro fantástico el Manos Campesinas. O sea, yo no veo por qué no podría haber un programa que se llama Huevos Campesinos. Y que llegáramos hoy día con una puesta en escena para que esos pequeños productores de no sé cuántas cajas pueden hacerlo, tengan hoy día como garantía, una vez que este proyecto sea obligatorio cuando lo terminemos de legislar, y que estén incorporados. Eso es lo que yo alego y digo hoy día. O sea, debiera haber hoy día una política, a lo mejor no sé si de subsidio, un programa nacional de certificación, pero para que ese mundo quede incluido de manera ya, desde el Ejecutivo hoy día. Digo hoy día en el sentido que esté. Porque por una cuestión de fondo, ¿a quiénes vamos a certificar? ¿Quiénes van a poder hacerlo? Y segundo, ¿cuáles van a quedar en condiciones de comercializar en igualdad de oportunidades? Porque probablemente si yo mañana defino como dueña de un negocio o de un supermercado, decir, yo solo voy a tener huevos que sean ciertos certificados, el resto va a quedar mirando para la vitrina. Y eso es lo que no podemos nosotros no hacernos cargo. A eso llamo. Y ojalá
podamos a lo mejor salir con algo de eso hoy día, porque si no nos va a tocar otro proyecto de ley en que hoy día haya un programa nacional para certificar los que producen menos de 100 cajas de huevos. No puede ser eso, tiene que estar ya. Ministra, le ofrecemos la palabra o a quien usted estime conveniente. Gracias, Presidenta. Sí, voy a decir un par de cosas yo y le voy a dar la palabra, bueno, obviamente a los directores para contestar con más detalle. Quisiera partir, antes de hablar en particular del proyecto, referirme a algunos de los temas más generales sobre la producción de huevos a los que hizo referencia la senadora Carvajal. Señalar que a propósito justamente del alto costo de los huevos y de los brotes de influenza aviar, del tremendo impacto que tuvo el brote de influenza aviar del 2023 en el país, 23, ¿no? Efectivamente hemos tomado una serie de medidas en conjunto con la industria, que yo creo que hay algunas que son importantes de mencionar. Ya mencionó el SAG el tema de los seguros, un seguro innominado contra la influenza aviar. Es primera vez que existe un seguro colectivo de esa naturaleza que nos va a permitir, ante eventuales ocurrencias de fenómenos como el que ocurrió en el pasado, reponer la producción que tuvo que sacrificarse para todos quienes tengan, en el fondo, su producción de huevos registrada a través del rol único pecuario y poder a través de eso cobrar estos seguros. Y lo segundo, de hecho hace poquito estuvimos visitando en conjunto con los directores de SAG-INDAP una planta productora de huevos de pequeña escala, que hoy día las normas de bioseguridad se han reforzado muchísimo y se ha hecho además de manera tal de distinguir normas de bioseguridad para la gran industria como para la agricultura familiar campesina, de manera, ustedes de hecho lo plantearon, que en el fondo evidentemente el estándar es menor, pero en términos de los costos que implica, pero no en términos de seguridad. O sea, es alto en términos de seguridad, pero es distinto de lo que son los planteles industriales, y ahí hay un trabajo que se ha hecho de la mano para ir ayudando a los planteles de menor escala para adoptar esos estándares de bioseguridad de manera tal de mejorar la productividad, el nivel de producción, así nos lo plantearon de hecho los usuarios con los que estuvimos ese día conversando, y evidentemente su capacidad de resguardo respecto de eventuales brotes de influenza aviar por la contaminación con aves de libre circulación en lugares cercanos a donde está la producción. Lo otro que ha hecho con mucha fuerza el SAC, y yo entiendo que además ellos tienen las cifras, no sé si aquí a la mano, pero las tienen, es un incremento importante del trabajo de protección contra ingresos ilegales. El número de fiscales, en el fondo la cantidad de ingresos ilegales, de huevos que se han requisado a propósito de este trabajo ha ido incrementando fuertemente en los años. También ha aumentado mucho el ingreso ilegal, por cierto, pero hay un trabajo y una prioridad puesta importante ahí. Efectivamente, la región de Ñuble, por su intermedio, senadora, es la tercera región productora de huevos del país, seguida de la metropolitana y de Valparaíso. Se producen anualmente 4.100 millones de huevos a nivel nacional. Primero la metropolitana, el 41,9% de la producción total se produce en la región metropolitana, el 15% en la región de Valparaíso, el 9,1% en Ñuble, y después vienen Maule y Biobío y la Araucanía. Les puedo enviar el cuadro, esto lo pedimos ahora aquí en el momento mientras hablábamos de ODEPA, pero tenemos la información y se las podemos hacer llegar. Sí. Voy a pedir que además porque allí yo tengo el cuadro, pero que la tengamos en una minuta con un poco más de detalle. Esas son cifras del cierre de 2024. Sobre el proyecto, antes de darle la palabra al SAC para que comente con más detalle, solo decir que aun cuando sea voluntaria, la diferencia que pensamos que es importante respecto de lo que existe en la actualidad es que, como bien decía Carlos, lo que hoy día existe como certificación no sabemos qué es, en el fondo. Y cada quien se rige por las normas y por los estándares que quisieran. Aquí lo que habría sería una certificación voluntaria, pero estandarizada. O sea, quien quiera certificarse y ser acreditado por el SAC con esa certificación,
certificación, independiente de que no todos se certifiquen, tendría que asumir un determinado estándar dado por el SAG en términos de normas internacionales de bienestar animal, y además estaría el etiquetado regulado, por lo tanto, como consumidores sabríamos que ese etiquetado es equivalente, si dice libre, siempre cuando dice libre es exactamente lo mismo, cosa que hoy día es algo que no sabemos. Estábamos comentando también mientras los escuchábamos con el director del INDAP, que me imagino que ahora lo comentará con más detalle, que efectivamente, como lo hemos hecho con otros rubros, con certificaciones orgánicas y otras, podríamos avanzar también en formas, también como decíamos esto de bioseguridad, ¿no? Que hay estándares diferenciados para planteles industriales que para estándares de traspatio, de corral. Buscar mecanismos de autocertificación o, en el fondo, ajustar estos estándares para que también la agricultura familiar campesina pueda adaptarse a ellos. Empecemos el director. Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, brevemente, yo creo que lo valioso de esta instancia es eso, la posibilidad de hurguetear o de mirar las distintas miradas que tenemos cada uno. Bueno, el SAC tradicionalmente está dentro de nuestra misión. Nosotros nos hemos enfocado básicamente en los aspectos de sanidad, ¿no es cierto? Sanitario, y en eso nuestros recursos, nuestra dotación, nuestra fuerza ha estado en los últimos años en la prevención de la influenza aviar, en cómo lo hemos podido manejar, y afortunadamente hemos salido de buena manera, dando el marco general sanitario para que efectivamente se pueda producir la producción. Porque en caso, claro, las grandes empresas se ven muy afectadas en esto por la posibilidad de exportar, pero también los pequeños agricultores. O sea, incluso dentro de las medidas, recuerden que nosotros de influenza aviar recomendábamos, ojalá, que las aves estuvieran lo menos posible expuestas por la posibilidad que tuvieran contacto con otras aves que estén complicadas. Y nuestro esfuerzo ha estado también, como señalaba la ministra subrogante, en estos últimos años. De hecho, está presentada una modificación de nuestra ley orgánica, y así lo ha pedido la gente del COSOC, la sociedad civil, de endurecer las sanciones para el ingreso ilegal. El año 2023 tuvimos 1 millón de ingresos de huevos, de unidades de huevos, las que nosotros pudimos encontrar. 1 millón el año 23. Entonces, efectivamente, si nosotros hacemos una proporción entre la cantidad de huevos que puede producir una pequeña localidad versus 1 millón de huevos que ingresan, los que nosotros encontramos, insisto, entonces, claro, ahí tenemos un problema bastante serio. Y tenemos la posibilidad, y lamentablemente estos huevos vienen de producciones de países que no tienen la sanidad que tenemos nosotros. Entonces, tanto Newcastle como influenza aviar y otras enfermedades propias de las aves. Y ahí entramos en lo primero que señaló Carlos, el huevo y la gallina. Nosotros hoy día hemos estado con el foco en tener aves que produzcan huevos. Lo primero es eso. Entonces, bueno, en el transcurso de esta discusión, de este proyecto de ley, podemos ir buscando alternativas en las que nosotros podamos participar sin dejar de lado nuestra misión principal, que es mantener el estatus sanitario, de manera de dar eso, y bueno, complementado con el trabajo que se puede hacer con INDAP, con otros organismos del Estado, respecto de asegurar que la certificación sea viable. El CERNAC en eso tiene una mirada también. Cuando se emite un certificado, es el CERNAC el que determina la calidad. Por supuesto que está toda la gradualidad que señalaban ustedes respecto de en las distintas etapas, ¿no es cierto?, en el free range o en las aves que están a libre pastoreo, y vamos a tener que buscar alternativas. Y nosotros tenemos la mejor disposición para hacerlo, pero, y ahí su colaboración, senadora, estamos tratando de hacer esta modificación de la norma de manera de endurecer las sanciones, porque para nosotros el riesgo es permanente. Yo todos los días nosotros desde Arica y Iquique nos están informando el ingreso de camiones de huevos. Entonces, claro, hoy día nuestro esfuerzo y nuestros recursos, que no son lo que nos permiten movernos, están un poco orientados a eso. Estamos llanos a poder avanzar en la colaboración probablemente con el INDAP para llegar a la pequeña agricultura, pero sin descuidar lo que nos compete, que es el aspecto sanitario del país. Carlos, ¿quieres complementar? Perdón, senador Sangüesa. Una consulta pequeñita para aclarar el director habló de 1 millón de unidades de huevo. ¿Cuánto es eso digamos, es un camión, 2 camiones? No sé.
Nosotros interceptamos desde pequeñas camionetas, estas van, que son unas Delica, que son una modelo de Toyota, parece que son como un furgón, donde vienen 1.000, 2.000 huevos, hasta camiones completos con 30.000 huevos. ¿Y esto es 40.000 huevos. Perú, Bolivia? Bolivia principalmente. Perú. Bolivia. Ingresando por Bolivia, pero hemos detectado, por ejemplo, que las cajas de Perú dan la vuelta por Desaguadero, en la frontera Perú-Bolivia, e ingresan por Colchane. Si en definitiva el ingreso es tal cual todos los otros ingresos clandestinos, tanto Arica como en la provincia de Arica, o sea, en la región de Arica como en Tarapacá. Entonces, mientras eso no lo resolvamos, y bueno, ni hablar de la mosca de la fruta, que es otro tema, que ustedes saben, senadora, hoy día hemos avanzado, no habíamos tenido moscas de la fruta tan al sur de Chile como lo hemos tenido, con el consecuente impacto en la producción frutícola fundamentalmente. Entonces, es una lacra, un fenómeno en la cual hoy día, como servicio, estamos empeñados y estamos a full con nuestra dotación y recursos para poder controlarlo de alguna manera. Carlos. Sí, yo quiero hacer una reflexión y en primer lugar quiero agradecer que se toque este tema, quiero agradecer a las senadoras que instalaron este tema, porque hay varias cosas que uno podría reflexionar. Lo primero, producto de la conversación, nos dimos cuenta el tema de los sellos y lo que es la certificación. Y ahí yo quiero decirle que muchos países están en esto hace mucho tiempo. Y solo una reflexión. En este país hace 20 años se hablaba del novillo de Osorno. En las carnicerías, todo era novillo de Osorno. Y no había una certificación. ¿Ya? Sí, pero esa confianza no puede ser todo el novillo. Habían un número de novillos en Osorno y era imposible que todos los novillos fueran de Osorno. ¿Ya? Segundo lugar, nosotros como consumidores vemos que en la televisión se publicita. Certificado por el INTA, ¿cierto? Certificado por DICTUC, certificado por una universidad. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un tema que es de fondo, el uso de los sellos, ¿ya? Indirectamente llegamos a eso. Segundo lugar, lo que decía nuestra ministra, en nuestra posición como SAC, cuando hablamos de voluntario, cosa distinta es voluntario no transparente y voluntario transparente. Yo creo que lo que nos une a todos, y todos somos consumidores, es transparencia al mercado. Saber que lo que me dicen que estoy comiendo es real. No solo comiendo, consumiendo. Porque uno ve de repente juguetes certificados por SESMEC, que no se las lucecitas del árbol de Pascua también están certificadas. Entonces yo creo que un tema de fondo es el tema de los sellos privados y las certificaciones. Dos, con el mejor espíritu, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando yo le subo los estándares a alguien y le genero costos, ¿ya? Porque aquí se ha dicho el tema de los sellos, cualquier sello tiene implícitamente costos, ya sea para la casa certificadora, que las hay, el INN tiene reguladas las casas certificadoras, pero también dependiendo de quién lo hace, porque si no el sello pierde credibilidad. O sea, alguien tiene que ir a verificar que lo que se dice que se está haciendo realmente está operando. Por otro lado, efectivamente, hoy día todos los esfuerzos han estado en la situación sanitaria. Y ahí me voy a colgar lo que dice la senadora Carvajal. Es muy importante lo que está ocurriendo en términos de la producción de huevos, porque ella decía, yo estuve en Estados Unidos. En Estados Unidos hoy día, por ejemplo, se están arrendando gallinas. Algo que parece tan absurdo. ¿Por qué? Porque la gente prefiere abastecerse de sus propios huevos dado el consumo. Y ahí yo quiero poner el foco que todos hemos dado en materia de la sanidad. Porque podemos tener el mejor de los sellos, y yo me voy a hacer cargo de lo que a mí compete como jefe de la División de Protección Pecuaria. Pero entre todos, públicos y privados, independiente del color político, supimos enfrentar una epidemia de influenza aviar nunca vista. Nunca vista. Es más, hoy día los productores están viendo la posibilidad de exportar a Estados Unidos. Y eso se logra precisamente por tener una buena condición sanitaria. Por lo tanto, también el llamado es a mejorar las condiciones de bioseguridad. Porque yo puedo tener el mejor, insisto, el mejor de los sellos, pero si me infecto influenza aviar, no hay sello que aguante, porque la influenza aviar
la que estamos enfrentando es de alta patogenicidad. Aquí la población, la senadora que es veterinaria, se diezma en 48 horas. Por lo tanto, quizás lo que debiéramos también estar poniendo el foco, y eso es algo que con el INDAP hemos coordinado, nosotros hoy día tenemos prácticamente todos los productores identificados con cuáles son sus brechas de bioseguridad. A quién le falta mejorar su gallinero, quién no tiene pediluvio. Por lo tanto, eso es muy importante. Porque finalmente, y yo creo que Santiago después va a presentar, sellos se pueden crear. O sea, uno podría decir sello Prodemu, por decir una cosa. Huevos generados por mujeres. Huevos generados por la pequeña agricultura. El tema es la confianza en ese sello y alguien tiene que hacerse el cargo del tema de los sellos. Y finalmente, lo importante es que esté muy claro que ese sello se mantenga en la cadena comercial. Si ustedes se fijan en el relato, partimos hablando de la trazabilidad del huevo, pero hoy día nos damos cuenta, producto de esta conversación, que la conversación del huevo es más profunda que la trazabilidad. Es la sanidad, es el número de productores que hoy día tenemos y es como hoy día frente a una alternativa de mercado, porque hoy día hay una alternativa de mercado, hacemos que esa producción sea sustentable. ¿Ya? Y yo por lo menos me hago cargo que hace 3 años en este país no había un estándar de bioseguridad, estándar que hoy día hay. La póliza que había era del sector privado y hoy día es del sector público. Por lo tanto, nosotros hemos trabajado articuladamente por el desarrollo del sector y probablemente a partir de esta discusión se van a articular otras políticas que sean para el desarrollo del sector. Eso por su intermedio, Presidenta. Sí, yo solo para situarnos en dónde estamos, yo creo que las cuentas públicas los da cada organismo porque es lo que le corresponde. O sea, yo no sé cuál es el punto, pero la verdad que nosotros planteamos no solo lo que se ha hecho, no se ha hecho, lo podemos averiguar y tal vez el diagnóstico lo compartimos. Estamos en la discusión de un proyecto en el seno del Poder Legislativo en donde ninguna de las funciones que usted ha señalado, una suerte que me parece fantástico que lo hagan, tienen que ver con nuestras responsabilidades. Son sus responsabilidades, por su intermedia, Presidenta. Entonces yo a lo que voy, y a lo que sigo insistiendo, que nosotros estamos legislando sobre un proyecto que pueda hacer obligatoria ciertas medidas y normas a propósito de generar mejores condiciones para la producción de huevos, para la comercialización, y el tema es cómo se hacen cargo los organismos competentes, no lo que aquello que ha mencionado, que es la lógica, si cada uno sabe cuáles son sus responsabilidades y responde por sus acciones, y por lo cual ha sido mandatado. Yo respondo en mi calidad de legisladora en razón de decir, si vamos a tener sobre la mesa un proyecto, hagamos saber que ese proyecto incluya a todas las condiciones que corresponda, generando las políticas públicas que nosotros, a juicio nuestro, podamos proponer para que aquellas condiciones que luego van a ser obligatorias alcancen y básicamente alcancen a todos y en particular a los que más les cuesta, que son los pequeños campesinos y campesinas de nuestros campos y de las cuales yo me hago cargo porque represento sobre todo una región, como ya decía hace un rato, con una condición de vulnerabilidad que es bastante jodida, perdone la expresión, bastante difícil. Y aquí está un colega también de mi región. Y eso es lo que nosotros estamos preguntando legítimamente desde el seno de lo que somos, legisladores. Director. Gracias, Presidenta. Es apasionante este tema, yo creo. A todos y todos nos apasiona. Respecto a lo que se consultaba de los datos, sí, como mencionaba aquí el equipo del SAC, hay en torno a 30.000 productores y productoras en distintas partes del país de INDAP que tienen huevo, pero de los cuales 4.000 a 6.000 son su rubro prioritario el huevo. O sea, hay otros que su rubro prioritario quizás es las hortalizas o la fruticultura, pero tienen igual uno que otro gallinero, y ahí hemos hecho un trabajo importante con SAC y con Chile Huevo para implementar las normas de bioseguridad. Lo primero que hay que respaldar la labor del SAC de que Chile tiene hoy día una cadena de inocuidad agroalimentaria en la producción de huevos, y eso no es menor. Y después lo segundo, entra directamente el valor del huevo. Yo estaba viendo un poco también cómo estamos respecto a otros países del mundo y Latinoamérica, y la verdad es que la industria del huevo es competitiva en el país. Entonces, eso es lo primero que hay que respaldar.
asegurado ese piso, vamos adelante avanzando en sustentabilidad y en una sustentabilidad que sea realmente inclusiva. Entonces, en eso, yo creo que lo que planteaba la ministra subrogante es lo interesante, cómo hacemos normas diferenciadas para la agricultura familiar. Entonces, se puede hacer una... Yo sí creo que ¿por qué han emergido estos sellos privados? Porque ha habido ausencia de Estado. O sea, hay que mirar también desde la economía política lo que pasó. Eso es. Entonces, nos demoramos en actuar, diría yo, haciendo la crítica ya un poco a nivel personal y colectiva también, y por eso emergen estos sellos privados. Pero tenemos la oportunidad de avanzar hacia quizás un sello más nacional de este tema de los huevos de gallina libre, que se podrá ir armando en base a una normativa, como ya lo hay en la agricultura orgánica. Y por eso la ministra hablaba de eso, de que en los orgánicos uno puede contratar una consultora o uno puede conformar un grupo que se inscribe ante el SAC, y ahí entra la transparencia que mencionaba Carlos, y que cuenta con el visto bueno del SAC. O sea, no es que solamente dicen aquí somos huevos de campo, sino que hay una norma específica y que establece distintas, ¿no es cierto? No sé, la canaleta será distinta al productor industrial de huevos de gallina libre versus el de la agricultura familiar. Y fue la visita que hicimos con la ministra subrogante en justamente a un productor joven de la comuna de San Pedro, que tenía todas las normas de bioseguridad. Entonces, de que se puede, se puede. Trabajamos con todos los programas del INDAP en la industria del huevo, Prodesal, PDTI, Prodemu, inversiones, créditos de corto plazo, créditos de largo plazo. La verdad es que en todos los programas están. De hecho, también en mi primer negocio rural, que es un programa de fomento a la y los jóvenes, vemos que hay productores innovando con huevo, entonces se ha hecho un trabajo ahí importante. Y la competitividad de esta industria, lo bueno es que una de las industrias también más democráticas que hay en el país. A diferencia de otras industrias que están muy concentradas, acá hay una gran participación de distintos actores. Entonces, yo creo que se ha hecho este trabajo, pero hay una oportunidad ahí de parte de nuestros hermanos del SAC para que nosotros vayamos trabajando en conjunto para poder avanzar en una certificación. Y yo creo que eso puede ser un gran valor de esta ley que se está empujando, pero que, como para repetir, debe ser diferenciada entre los productores industriales y los de la agricultura familiar campesina e indígena. Gracias, Presidenta. Yo entonces no sé qué estoy comiendo. No sé qué estoy comiendo. No sé. Porque mi preocupación es que yo tengo la certificación, está el sello. Entonces yo quiero saber, ¿estoy pagando por pastoreo? ¿Estoy pagando por temporalidad? ¿Por jaula? O sea, no sé si me explico en qué es lo que a mí me gustaría de decir esta certificación, que estoy pagando el doble, ¿no es cierto?, el libre pastoreo, y por eso yo les decía que ojalá nos pudieran hacer un estudio de las certificaciones que hoy día existen, ¿no? O sea, y de alguna manera, ¿cuáles son los comunes denominadores que deberíamos tener? Porque si ya está en lo particular y yo lo reviso, no sé, pues si, ¿cómo se llama? Un QR que uno diga, pum, esto es libre, pero libre, gallina libre, pero con salida a pastoreo. Un QR que me diga, soy libre, pero con salida a pastoreo temporal. No sé. No sé si me explico, porque me están vendiendo que es gallina libre, pero tengo 5 tipos, ¿no?, de gallina libre. ¿Ah? Entonces, ¿desde cuándo es libre? ¿Desde cuándo es libre? ¿Desde aquí hacia abajo? Tienes que definir lo que es libre. Claro, entonces, pero yo por eso les pregunto a ustedes, que es los que están en esto permanentemente. Y yo creo que es importante trabajar el tema de la certificación para la pequeña agricultura. Yo creo que ojalá pudieran ustedes conversar entre el SAC y el INDAP, ministra, y ver la posibilidad de que ustedes nos pudieran definir las características del sello. Mira, las características del huevo, las características de la gallina, no del huevo, de la gallina libre, ¿no? De la gallina libre. Y que nos pudieran ayudar en las características que debería tener este sistema. Yo entiendo que es más profundo lo que estamos hablando que esto, pero esta es una moción parlamentaria que podemos decir, mira, sabe que desechamos, pero yo creo que hay una oportunidad. ¿Ah? Hay una oportunidad en esto, yo creo que es muy interesante. Sí, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Sí, desde la perspectiva más técnica, efectivamente lo que nosotros pensamos como servicio es un símil a lo que planteaba el director del INDAP respecto de lo que hoy día se hace con agricultura orgánica.
Y que en su momento, si nos remontamos hace algunos años atrás, mucha gente vendía cosas, no, esto es orgánico, y se vendía orgánico, hasta que tuvo que dar la necesidad de regularlo de alguna forma, porque efectivamente uno compraba una lechuga que supuestamente era orgánica, pero en realidad no teníamos ningún respaldo de que eso fuera orgánico. Eso mismo es lo que nosotros proponemos replicar, que tal como dice el director, ocupa dos herramientas. Una es la herramienta privada para los grandes que pueden ir y financiar una certificadora, y dos son las agrupaciones de los propios productores que se organizan y generan sus entidades certificadoras. O sea, se autorregulan, es como que se autorregulan. Esa es la figura que nosotros vemos como más viable para este proyecto. Ahora, respecto de la pregunta, Presidenta... Sí. Para especificar, ¿ustedes lo están proponiendo ahora eso? Porque ahora lo estamos Sí, escuchando, ahora lo están pensando. No, sí, es que no quedó explícito lamentablemente en la presentación, pero cuando en esa frase que pusimos era esa la propuesta, lamentablemente no quedó, y ofrezco las disculpas, porque yo hice la presentación, yo la elaboré. Segundo punto, respecto a lo que usted planteaba, Presidenta, en realidad, más que hablar de gallinas siempre libres con campo, se habla libre de jaulas o con jaulas. Al final, eso es como lo que hace hoy día, en conceptos generales de bienestar animal, es lo que hace la diferencia. Animales enjaulados de no enjaulados. Ahora, claro, ahí está la derivada, si son con techito en un galpón o si son siempre libres, ahí hay una derivada, pero lo que hoy día se promueve es el animal libre de jaulas. Y eso es un proyecto que va más allá, incluso trasciende a los porcinos. Hoy día hay un gran proyecto de trabajo para sacar las cerdas de gestación de las jaulas donde hoy día se produce. Pero que siempre tiene, y ahí me voy a poner mi camiseta Super Sai y de jefe de sanidad que soy, siempre está el riesgo de los temas sanitarios. Ahí el director nuestro planteó hace un rato que nosotros para la campaña de emergencia aviar le pedíamos a la gente que encerrara sus gallinas. Entonces como que se contrapone, lamentablemente hay una contraposición respecto de este tipo de crianzas con lo estrictamente sanitario. Y de ahí que deriva el que tengamos que definir los marcos en los cuales se va a certificar. Porque también no podemos disparar a nosotros mismos, porque voy a entregar un antecedente relevante. Nosotros, nuestra condición de país hoy día es país libre de influenza aviar, sin vacunación, que también tiene una diferenciación. Nosotros optamos por no vacunar, y lo cual ha sido una diferenciación muy relevante y muy discutido y muy peleado. Tuvimos sangre, sudor y lágrimas para poder mantener la condición que tenemos hoy día. Pero hoy día, el Código de los Animales Terrestres, que es el que rige estas definiciones, hace dos calificaciones. La calificación de animales poultry que se comercializan o que comercializan algún producto o no poultry. En la práctica, para nosotros, si un de estos pequeños productores, un pequeño productor que se califica como comercializador de productos, aunque sea un huevo, si nosotros declaramos un brote de influenza aviar, perdemos la condición país. Entonces, eso también es un antecedente muy relevante porque nos podría generar un impacto grande a nivel país. O sea, hay muchas cosas aristas que hay que revisar. Inclusive hay algunos países que no teniendo la calificación de comercializador de productos avícolas igual bloquean al país. El principal ejemplo es Japón. Nosotros, con esto cierro, tuvimos un caso de influenza aviar en Chañaral de Aceituno, en Traspatio. Una persona que tenía sus gallinas, sus patos, 4 gallinas, probablemente se contagió, era pescador, llevó el virus desde la costa a su gallinero, se contagiaron esas 4 gallinas y Japón no cerró el mercado por un gallinero de Traspatio de una persona que no tenía interés alguno de vender sus huevos. Cierra toda la industria de aves, toda la avicultura chilena queda bloqueada para la exportación a Japón. Claro, para ese mercado. Y en el caso, insisto, si calificamos como comerciales uno de esos y cae con influenza aviar, nosotros perderíamos nuestra condición de exportación a nivel país. Entonces, ese antecedente es relevante también para tenerlo como en vista para la discusión, pero relevar que la bioseguridad es la principal vacuna. Yo creo que en eso como país hemos ido avanzando. Gracias. Director, ¿usted quiere decir algo o no? No, yo creo que es bueno que se haya entendido bien que la propuesta del SAC sí es avanzar entonces a una certificación nacional, porque lo que tenemos son certificadoras privadas.
Y lo que yo sí creo que tenemos que revisar, tanto nosotros como el SAC, es qué benchmark hay de normativas y de certificaciones nacionales, a diferencia de las certificadoras privadas. Porque yo me tocó también esa discusión en otros lugares en el extranjero y era muy sensible. ¿Cómo hacer también para el consumidor lo que decía usted, senadora? Es libre, es semilibre, es de jaula y eso es complejo para el consumidor. Hay como 8 o 10 certificaciones privadas y uno no entiende bien. Uno ve una cuestión media verde y dice debe ser un poco más libre que la otra nomás. Y después están los omega, todo. Entonces yo creo que sería bueno avanzar en eso y quizás el proyecto de ley puede clarificar eso y que el día de mañana la certificación del Estado sea tan o más competitiva que las certificadoras privadas, porque también detrás de esto hay un negocio y está bien que haya un negocio, pero creo que el Estado debiese tener la mano de la certificación y la regulación de este tipo de industria. Gracias, presidente. Senadora Carvajal tiene una propuesta. Sí, yo vuelvo a reiterar mi propuesta original y que era justamente la demanda, desde mi mirada como senadora, de una política nacional de certificación, que es lo que ustedes hoy día están derivando. Creo que es súper necesario, por su intermedio, Presidenta, solicitar prontamente, yo creo que de aquí a la otra sesión, si es posible, esta propuesta, digamos. ¿Cómo va a enfrentar el Ministerio de Agricultura en su conjunto para no derivar en cada organismo la posibilidad de una política nacional de certificación a pequeña escala y sobre todo a los campesinos, ya sea que produzcan, como bien decía aquí el representante del SAC, o un huevo o 100 o 1000, no sé. Y lo segundo, solicitarle por su intermedio, Presidenta, una información a la biblioteca. Creo que sería interesante ver cómo se generan las certificaciones a nivel a lo mejor de derecho comparado, de lo que hace Argentina, lo que hace Perú, Bolivia, quienes son nuestros competidores más cercanos, sobre todo cuando yo insisto que aquí tenemos una oportunidad país en materia económica y sobre todo de la pequeña agricultura que nos puede llevar a ver modelos de certificación y cuál es el que hoy día lidera la certificación a lo mejor en Chile. Eso, Complementario a lo que plantea la senadora Carvajal, porque eso ya está pedido. Entonces lo que vamos a hacer es que para la próxima sesión nos pueda exponer la biblioteca del Congreso. ¿Ah? Senadora Aravena. Sí, lo mío no tiene nada que ver con esto. Yo quiero agradecer a todos por la exposición y creo que fue un buen espacio que nos invita la presidenta a dialogar sobre un tema que está pendiente y nuestra única intención, por lo menos lo que hicimos este proyecto hace varios años, fue lo que tú decías, cómo somos capaces de ir asegurándole al consumidor que lo que está comprando es lo que dice la etiqueta, porque lo que está pasando hoy día, que los alimentos es el sector de más alza en lo que una familia consume, y esto no va a cambiar. Las guerras y las situaciones mundiales hacen pensar que esto va a seguir. Entonces Chile tiene que, de una u otra manera, quien gasta un poco más en producir, porque claramente la producción industrial tiene un costo unitario por huevo menor que el que está ahí con su triguito y con lo que puede. Entonces, ese es un tema. O sea, si cobro más es porque también gasté más en lo que estoy vendiendo. Y en ese contexto estoy muy agradecida del trabajo que se ha hecho, independiente que pareciera que esto no va a ser algo fácil. Pero, Presidenta, yo aprovechando que está la ministra acá, yo quisiera preguntarle cuándo cree que vamos a comenzar con el proyecto de suelo, que es un trabajo que ya lleva varios años de análisis con la Secretaría Técnica. ¿Cuándo vamos a partir con esta discusión? Y quiero ser muy franca, yo no voy a poder repostularme y me voy en marzo, y es un proyecto que llevamos más de casi 5 años, que usted conoce perfecto y que creo que es importante cada vez que hay inundaciones, cada vez que hay incendios, cuando veíamos el proyecto de incendios de la CONAF, la senadora se acordaba del famoso proyecto de suelo. Entonces, es básicamente eso. Hay un compromiso ya desde el año pasado que se fue postergando a propósito de estas leyes que eran urgentes. Pero no sé cuánto tiene como propósito, si hay un acuerdo con la presidenta, no lo sé. Ministra, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. A ver, primero sobre este proyecto que estábamos viendo hoy, yo quisiera primero agradecer la oportunidad de esta discusión. Yo creo que efectivamente es una discusión interesante, necesaria, que nos sirve, pero también poner en contexto, nosotros vinimos aquí hoy día como invitados a dar nuestra opinión sobre un proyecto que es una moción parlamentaria. Creo que tiene sentido que hagamos la conversación interna, además con la SECPRES, con el Ministerio de Salud, para tomar una decisión sobre
Sí, en el fondo, cómo avanzamos en un tema que es de relativamente largo, ¿no? Pensar en un sistema de certificación que, como digo, involucra también a otros que para poder avanzar. Por ejemplo, si no es voluntario, esto va a derrogar gasto y por lo tanto se va a requerir del patrocinio del Ejecutivo. Entonces, ciertamente es una discusión una tarea que nos llevamos para hacer esa discusión y volvemos con una mirada como Ejecutivo. Hasta aquí no hemos hablado con la SECPRES, no hemos hecho esa conversación, entonces entendiendo y compartiendo totalmente, aquí lo han dicho los directores, que es un tema que es ciertamente interesante, necesario, importante de avanzar. Entonces, por eso insisto en agradecer la oportunidad de la discusión y de la iniciativa parlamentaria para avanzar. Solo precisar, ministro, usted no estuvo la vez anterior, no la sesión anterior, pero lo que habíamos acordado con el Ejecutivo era otra cosa. ¿Ah? Lo que habíamos acordado con el Ejecutivo, y Catalina no vino hoy día, ¿no? Pero lo que habíamos acordado con el Ejecutivo era, porque ya llevamos alrededor de 2 o 3 sesiones con el tema, de que el Ejecutivo iba a plantear hoy día a través del SAG y a través de ustedes, del Ministerio, no solo lo que pensaban, porque ya sabíamos lo que ustedes pensaban, ¿no? Sino era precisamente el análisis de la certificación. Y es más, lo que nosotros habíamos pedido para esta sesión es que ustedes nos dieran un modelo. Así hablamos. Dijimos un modelo, y está en acta además, ¿no? Un modelo de certificación. Entonces, por eso que lo que nos complicó hoy día, y agradecemos igual lo que ustedes nos plantearon, ¿no? Que yo creo que fue muy importante, pero ustedes no venían solo como darnos su opinión, porque eso ya lo habían dado, sino era el que ustedes nos entregaran un método, que es el acuerdo que teníamos en la sesión pasada. De acuerdo, lo vamos a ver con Catalina y sí, no tengo ninguna duda, pero y insisto, hay que comentarlo también con Salud, con SECPRES, porque implica un cambio ya en la medida en que nos hagamos cargo, digamos, como ejecutivo de la propuesta, así es que y con los colegas del SAC. Sobre el tema de suelo, senadora, ciertamente es una prioridad para nosotros. Déjeme verlo con el equipo del ministro en términos de las conversaciones que hayan tenido para que podamos ponerle mucha prioridad, porque efectivamente sería... Sí, Rodrigo está ahí. En este minuto, ministra, están trabajando los asesores en relación a esto. El insumo de hoy es muy importante para lo que tiene que ver con este etiquetado. Entonces, nosotros habíamos visto la posibilidad, lo conversamos hoy día, de saber, ¿no es cierto?, cómo ha ido avanzando en la sesión pasada, en la sesión que viene, el tema de suelo. Entonces, si fuera posible, la próxima sesión ustedes nos pudieran traer lo que están pensando en suelo, sobre todo de financiamiento, que también lo conversamos en su minuto, y que nos dijeran, ¿no es cierto?, cuál es el avance que se han tenido. A mí no me gustaría terminar esta legislatura sin a lo menos tener aprobada la ley de suelo, ¿no es cierto?, en la comisión y en la sala. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, por haberse... Sí, el miércoles. Sí, el miércoles. ¿Ya? El miércoles. No voy a hablar de los caminos, Cora, querida abogada. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.